Abran sus Biblias, por favor, en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Si nos están visitando por primera vez en esta iglesia, vamos libro por libro de la Biblia y exponiendo versículo a versículo el significado de los pasajes bíblicos que ahí encuentran, y estamos en una serie de predicaciones en el libro de los Efesios y vamos en el capítulo 6 en los versículos 1 al 4, y hoy día voy a hacer un poquito más de énfasis en el versículo 4 especialmente. Y quisiera comenzar con esto. Muchos de ustedes saben que yo soy profesor de profesión. Vengo de una familia de profesores. Mi mamá es profesora, mi abuelo es profesor, mi tía es profesora, mi primo es profesor, mi hermano menor entró para estudiar también para ser profesor. Somos una familia que ha estado rodeada en el área de la educación por más de alguna generación. Y antes de venir acá a Estados Unidos, yo trabajé por casi 7 años en una escuela en Chile y enseñando español y literatura a los jóvenes de diferentes edades. Y una de las cosas más interesantes que aprendí en el contexto de educar jóvenes es que los estudiantes siempre están probando los límites de sus profesores. Constantemente quieren descubrir qué tan lejos pueden ir sin que haya sanciones, advertencias, correcciones. Y algo que observé con mucha claridad, y quizás lo viví más cuando era un profesor más joven al principio, es que mientras menos límites establecía como profesor, menos orden había en la sala de clases. Mientras menos autoridad ejercía, más desordenada se volvía la clase. Y los estudiantes se volvían más ruidosos, más desafiantes y más difíciles de dirigir. Ahora, ¿por qué esto es relevante cuando estamos hablando del tema de la crianza? Es porque ese mismo principio que vemos cuando muchos jóvenes se reúnen, creo que aplica también en la crianza de nuestros hijos. Nuestros hijos también están probando cuáles son los límites, la estructura, la autoridad que hay en el hogar. Y ellos también ven cuánto pueden hacer sin ser corregidos. Por eso un autor decía algo muy cierto con respecto a la crianza. Él dice, si tú no entrenas a tus hijos, ellos te van a entrenar a ti. Déjenme repetirlo de nuevo. Si tú no entrenas a tus hijos, ellos te van a entrenar a ti. O sea, si tú no moldeas tu hogar a través de principios y una autoridad bíblicamente ejercida, ellos la van a hacer. Ellos van a moldear la manera en que se va a conducir en el hogar en algún sentido. Y por esto, y esta es la idea central, creo que se concentra especialmente en el versículo 4 de la carta a los Efesios, en el capítulo 6, y esto es la idea central, el llamado, dado que necesitamos entrenar a nuestros hijos, esto es la idea central del texto. El llamado de Dios para los padres es guiar el corazón de sus hijos mediante una crianza que evita provocarlos a ira y que los forma a través de una disciplina consistente y la instrucción bíblica. Entonces, primero es un llamado que Dios le ha dado a los padres en particular mientras sus hijos viven en el hogar. Y ese llamado es a conducir el corazón de sus hijos
Y fíjense el detalle, no es solo su conducta, es guiar su corazón mediante una crianza que por un lado evita provocarlos a ira, pero por otro lado que los forma, los instruye, los entrena a través de dos medios: la disciplina consistente y la instrucción bíblica. Y vamos a ver en Efesios capítulo 4, o dividir un poquito esta definición en dos partes. Por un lado, vamos a ver lo que no debemos hacer como padres, que ese es el primero, provocarlos a ira. Y el segundo es lo que sí debemos hacer, que es criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ahora vamos a leer el pasaje y luego vamos a orar. Dice así la palabra inspirada, inerrante e infalible de Dios, Efesios capítulo 6. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengan largos días sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Vamos a orar. Padre, venimos ante tu presencia para pedir que tú nos ilumines con el poder de tu Espíritu Santo, que tú nos ayudes a través de la instrucción clara de tu palabra para ser padres diligentes, bíblicos, amorosos y llenos de gracia y de verdad, Señor. Pedimos, Señor, hay tanto que necesitamos crecer, todos nosotros, Señor, y tanta necesidad de poder instruir bien a nuestros hijos, Señor. Te clamo por sus vidas desde ya y que a la vez, Señor, puedas usar tu palabra para confrontar nuestro pecado y llevarnos a cambiar. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos entonces al primer punto del sermón, que es lo que no debemos hacer como padres. Y ese es provocarlos a ira. Pablo dice explícitamente en el principio del versículo 4, y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Ahora, algo interesante en este pasaje es que Pablo abre esta instrucción dirigiéndose en primer lugar a los padres. Y en este contexto, la palabra padres se refiere específicamente a los esposos. ¿Qué significa esto cuando miramos al texto? Significa que la responsabilidad final sobre la crianza cae en los hombros del padre. En otras palabras, somos nosotros, los varones, quienes estaremos delante del tribunal de Cristo dando cuenta de la manera en que criamos a nuestros hijos. Quiero que pauses un momento ahí y escuches con atención, porque en muchos sentidos esta enseñanza rompe con muchos de los patrones culturales con los que muchos de nosotros hemos crecido. Piénsalo un momento, en la cultura latinoamericana, ¿quién suele encargarse principalmente de la crianza de los hijos? ¿Quién creen? Las madres, ¿no? En la mayoría de los casos, las madres no solo se encargan del cuidado físico del hijo, sino también suelen ser aquellas que tienen el involucramiento emocional más directo con sus hijos. Y estoy seguro que si les preguntara individualmente, ¿con quién lograste tener mayor intimidad relacional? ¿Con quién lograste tener conversaciones más profundas? Sé que la mayoría de ustedes me diría, con mi mamá. Y eso obviamente es triste
porque vemos tanta pasividad en el rol masculino, tanto desapego, por decirlo así, falta de involucramiento. Y con frecuencia, y esto es más triste aún, las madres suelen ser también las que se involucran más activamente en la instrucción espiritual de los hijos. La madre suele ser la que tiene una vida espiritual más robusta, más dedicada y además la que parece tener un mayor compromiso con la iglesia local. Y quiero que paremos un segundo aquí, porque esta realidad, mis hermanos, no es ni bíblica ni buena para nuestros hijos. De hecho, tener padres ausentes es profundamente dañino para la vida de nuestros hijos. Hay diversas investigaciones, está ampliamente demostrado en la literatura, que los hijos que crecen con poca presencia paterna tienen efectos negativos al momento de crecer. Por ejemplo, un estudio realizado en España encontró que los hijos que crecen con poca presencia paterna, y esto es un estudio que se realizó con familias cristianas, ¿qué vieron en familias cristianas con poca presencia paterna? Uno, y va a salir aquí atrás, vieron un deterioro de la salud física, primero. Segundo, vieron que hay malos hábitos de alimentación y sueño. Tercero, vieron que los niños generalmente que no tienen a papá en casa tanto tiempo, suelen pasar mayor tiempo en las pantallas. Hay mayor índice en este grupo de niños de inseguridad y ansiedad. Hay baja autoestima y dificultades para manejar las emociones. Y por último, menor rendimiento académico. Mis hermanos, hombres, ¿verdaderamente entendemos cuán importante es nuestra presencia en el hogar? Quise ponerlo atrás mío en explícito, no solo para que lo oigan, pero para que también lo puedan ver. Mis hermanos, hombres, ¿entienden lo importante que es que estén en casa? ¿No? ¿Amén? ¿Entienden? Mis hermanos, yo sé que ustedes trabajan duro para proveer a sus familias. Muchos de ustedes llegaron con deudas a este país, tienen 2 o 3 empleos a veces para sostener a su hogar, y eso, mis hermanos, es admirable. Gloria a Dios que sostienen a sus familias. Pero quiero recordarte algo. Tu familia no solo necesitas lo que tú provees. Tu familia te necesita a ti. Déjame repetirlo una vez más, porque quiero que lo tengamos clarísimo. Tu familia no solo necesita de tu provisión, tu familia necesita de tu presencia, de ti. Necesita que tú converses con tus hijos. Necesitan jugar contigo. Necesitan verte vivir la fe. Necesitan verte guiándolos espiritualmente. Y por eso quiero animarlos, varones aquí presentes, delante del Señor. Aprendan a administrar bien sus recursos. Estudia sobre finanzas bíblicas. Trabaja en un plan
para salir de las deudas que tienes. Ajusta tu presupuesto si es necesario, reduce los gastos que no son esenciales y ora para que no crezca la codicia en tu corazón y ese deseo de tener más. ¿Saben por qué? Porque en este país es tan fácil acostumbrarse a tener más y querer más. Tú siempre puedes hacer que un full time, que un part time, que un overtime y cada día, ¿no? Mira, voy a hacer 2, 3 horas de overtime. Bueno, al otro día voy a hacer 3 más. Al otro día hago 2 más. Bueno, quizás voy el sábado. Bueno, quizás voy el domingo y se te fue toda la semana trabajando. Toda la semana. Y tus hijos y tu esposa tienen dinero, pueden tener un mejor pasar, pero no te tienen a ti. ¿Creen, sinceramente, que vale la pena tener una billetera más grande y una familia que no honra al Señor? ¿Verdaderamente creemos eso? Mis hermanos, cuídense en su corazón de lo que el efecto del dinero puede hacer. Pastor Miguel Núñez estuvo hace algunas semanas aquí. Él dijo esto y yo me dejó pensando. Dijo, yo odio el dinero, dijo. Y al principio yo dije como, ¿por qué? Y como dijo, es tan triste el efecto que el dinero puede hacer en las personas. Es triste, ¿no? Puede provocar cosas destructivas. Y les animo, mis hermanos, piensen, varones, antes de asumir un compromiso económico. Antes de que empieces a ver el auto feo y digas, creo que necesito una camioneta un poco mejor. Antes de que escojas el tamaño de la casa, piensa que esa inversión te va a tener amarrado 4, 5, 6 años donde vas a perder tiempo valioso con tus hijos. El tiempo, mis hermanos, es un bien no recuperable. Tú no puedes recuperar el tiempo. Y Dios te dio un tiempo limitado para tener a tus hijos en casa, ¿no? Tú no sabes cuánto tiempo va a pasar tu hijo en casa y tus hijas. Tú tienes un espacio de tiempo limitado donde puedes influenciar sus corazones. Y el tiempo que pierdas viviendo para tener más es tiempo que no se puede recuperar. No se puede recuperar. ¿Tienes cuánto? ¿18, 20 años? Si fueran de Chile, 30, porque cuesta echar a los jóvenes de casa. Entendemos, ¿no? Amén. Entendemos bien, ¿no? Ahora bien, será la primera aplicación, primer punto, primera parte del primer punto, por decirlo así. Luego de que Pablo hace el énfasis en la responsabilidad, la primera instrucción que dirige a los padres como cabezas de hogar, pero obviamente también incluye a las madres, es no provocarlos a ira. Y es obvio por qué esta instrucción primeramente se dirige a los hombres, ¿no? Es lógico. Parece ser, dentro de nuestra naturaleza, nuestra testosterona, por decirlo así, que somos los que más tienden, no digo que las mujeres no, tampoco es que se vayan así como tan santas, yo sé que también se enojan, pero los hombres podemos ser un poco más chispitas o más fácilmente provocados a enojo. Y Pablo justamente dice aquí, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Y en el pasaje paralelo, en Colosenses 3:21, él dice, padres, no exasperen a sus hijos
para que no se desalienten. Entonces lo que vemos en la Escritura, y es importante el pasaje que vemos aquí en Colosenses como un paralelo, es que hay dos cosas que los padres tenemos que evitar. Por un lado, provocarlos a ira, y por otro lado, desanimar su corazón, que es lo que dice en Colosenses, el pasaje en paralelo. Y por eso quiero que veamos en detalle ambas cosas. Primero, cómo provocar a ira a nuestros hijos. Y este no es un manual para que tomen y lo hagan, sino un manual para que miren y lo eviten. Y cómo podemos desalentarlos. Vamos con el primero entonces. ¿Cómo provocar a ira a nuestros hijos? Y qué es obviamente lo que tenemos que evitar. El profesor Robert D. Jones, que es uno de los profesores de consejería bíblica aquí en el seminario en Southern, identifica 25 maneras en que los padres pueden provocar a ira a sus hijos. Con gusto, si alguno lo quiere, puedo compartírselo después para que lo vea. Y quiero leerles algunas, no les voy a leer todas, pero algunas que me parecieron relevantes para nuestro contexto. ¿Cómo provocar a ira? ¿Cómo se termina provocando a ira a un hijo? Primero, por nuestras respuestas con ira. Si yo me enojo, él se frustra, se enoja. Si yo disciplino a mi hijo con enojo, que no es bíblico, por cierto, hablábamos la semana pasada, también lo voy a provocar a ira. Si yo lo reprendo o regaño de manera áspera, y déjenme pausar un segundo aquí, pero es tan común a veces en nuestra cultura tratar mal a los niños por ser niños. Le hablamos feo, como esa es la verdad, le hablamos feo. Párate, haz esto, ven para acá. Como que fuera un perro, no sé, yo no trataría a otra persona creada a la imagen de Dios de esa manera. Pero pensamos que porque son niños podemos hablarles así y eso no está bien. Háblele a sus hijos con amor. Y si tú dices, bueno, es que si le hablo bien no me escucha, porque esa es la clásica, ¿no? Si yo le hablo bien no me escucha. Mis hermanos, si ustedes les enseñan bien que cada vez que respondan mal va a haber consecuencias, tú puedes decirle a tu hijo, mi amor, ven, vamos a conversar. Con esa voz. Y si tu hijo ha aprendido lo suficientemente bien la vara y el uso de la vara que vamos a ver en un momento, va a ir aunque no le grites. Entonces no es necesario tratarlos mal para que obedezcan. Cuarto, disciplinar de manera inconsistente, ya sea cambiando las reglas o cuando los padres tienen distintas normas, ¿no? Que ese es otro problema en el matrimonio. Papá me dice que no y voy donde mamá. Mamá me dice que no y voy donde papá. Y yo les decía al comienzo, los jóvenes, los niños son inteligentes. Ellos saben cómo manipular. Por lo tanto, es clave que ustedes, esposos, estén de acuerdo y en línea. Si tu esposo le dice algo, no vengas tú, esposa, a contradecirlo y decirle, no, está bien, hazlo nomás. Estás invirtiéndole el orden en su cabeza de los roles bíblicos primeramente y le estás creando confusión, porque no va a entender bien si es que ciertos actos tienen consecuencias. Lo que va a aprender, mira, siempre hay una forma de evitar las consecuencias. Y eso, por tanto, esposos, conversen, pónganse de acuerdo en esas cosas. Quinto, ¿cómo provocarlos a ira? Por ser legalistas, igualando las reglas humanas con la ley de Dios o usándolos como pruebas espirituales. Sexto, por no admitir cuando uno está equivocado. 7, por estar constantemente señalando faltas, errores. 8, por no escuchar la versión de los niños y qué pasó en una situación. 9, por comparar a los hijos unos con otros o mostrar favoritismo hacia uno en vez de a otro. 10,
por no tomar tiempo para conversar con ellos. 11, por no afirmarlos y elogiarlos cuando hacen algo bueno. 12, por no cumplir nuestras promesas. 13, por reprenderlo o disciplinarlo delante de otros. Eso los avergüenza. 14, por darles demasiada libertad. 15, por no darles suficiente libertad. 16, por tener expectativas irreales, intelectuales, espirituales, físicas o emocionales. Es ardua la tarea, ¿no? Al ver algo así, ¿no? Y yo decía la semana pasada, y quiero volver a traer ese punto muy breve, pero la única forma de no caer en todo esto es siendo lleno del Espíritu Santo. Si tu relación con el Señor no está bien, tú los vas a provocar a ira. Porque el fruto de la carne, ¿cuál es? Enojo, ira, contiendas, disensiones, maledicencias. Pero si tú eres lleno del Espíritu Santo y eres amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, dominio propio, ¿quién puede pelear con alguien así? ¿Quién puede tener problemas con alguien que llega a su casa y es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio? Sean llenos del Espíritu Santo. Y estas normas nos sirven, o estas sugerencias sirven para tratar de entender cuáles efectos de la carne dañan a nuestros hijos. Ahora, como menciona Colosenses, no solo podemos provocar a ira a nuestros hijos, sino también podemos desalentarlos. O sea, hacer en el griego literalmente es que pierdan el corazón, como que se desanimen y terminen generando como falta de espíritu, falta de vigor, por decirlo así. Y muchas veces esta falta o este desaliento ocurre por padres que se van con tendencias hacia otro extremo. Quizás no ser tan autoritarios y duros, sino padres que son excesivamente sobreprotectores. Y padres, y especialmente madres, que tienen tanto temor que a los hijos les suceda algo que no pueden dejar que hagan nada por ellos mismos. Y desarrollan un tipo de crianza que no es bíblica. ¿Y cuál es el problema de ser sobreprotector con un niño? Es que en lugar de producir niños fuertes y autónomos, produce todo lo contrario. Produce niños inseguros, estresados, ansiosos, sin tolerancia a la frustración, sin capacidad de resolver conflictos y aterrados por el mundo. ¿Por qué? Porque mamá o papá resuelven todo por mí y no quieren que yo enfrente ninguna consecuencia. Ese tipo de crianza tampoco es buena. Y es importante, y siempre tenemos que tener esto en mente, nuestra meta como padres y como madres es que nuestros hijos sean autónomos. La meta no es que críes un hijo para que sea dependiente emocionalmente de ti. Porque cuando tú haces eso, cuando tú le estás transmitiendo desde que son muy pequeños que toda la seguridad está puesta en mamá, le estás enseñando una mentira. ¿Por qué, mamá, tú le estás enseñando una mentira? Porque tu mamá no puedes controlar todo, no sabes todo y no puedes darle todo el consuelo que él necesita. Lo que tu hijo necesita desesperadamente es encontrar consuelo y descanso en Jesús y no en ti. Entonces piensen en esa área también, ayúdenles, enséñenles desde que son pequeños a los hijos que pueden estar sin mamá y no pasa nada. No pasa nada. ¿Con qué fin? Con que el niño aprenda, sea entrenado que su seguridad viene de Cristo, de Dios y no de mamá y papá. Y obviamente es gradual. Queremos que
mientras son pequeñitos, eso se vaya produciendo gradualmente. Obviamente al principio necesitan mucho más que cuando van creciendo. Ahora, ¿por qué es tan importante evitar estos ambos errores? Provocarlos a ira y desalentarlos. Porque queremos que nuestras vidas como evangelistas en nuestros hogares, como hablábamos la semana pasada, no se convierta en un obstáculo para el evangelio, ¿no? Tú no quieres que tu vida sea un tropiezo para el evangelio. Tú no quieres que cuando tú siembres la palabra, tu hijo o tu hija diga, esta palabra parece que no tiene mucho poder porque no ha cambiado a mi papá y a mi mamá. Entonces queremos ser diligentes en evitar ambos extremos. Y de nuevo, esto viene por la llenura del Espíritu Santo, no por medios humanos. Bueno, y esto ya pudo haber sido un sermón entero, ¿no? Pero me falta la segunda parte. Ya sabemos una larga lista de cosas que tenemos que evitar. Y la pregunta ahora es, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Ya sabemos, ni provocarlos a ira, ni desalentarlos. Y el texto dice así, y este es el segundo punto. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y es interesante, aquí la palabra griega para criar es el término paideia. Y es una palabra, ¿por qué la menciono? Porque es una palabra muy profunda y que tiene un sentido cultural muy grande en el mundo grecorromano. La paideia era, por así decirlo, como el ideal educativo de la época. Y no se refería simplemente a enseñar información, sino a cultivar un ser humano integral, incluyendo su carácter, su mente y su vida moral. Los griegos creían que a través de la cultura, y especialmente a través de las historias de los héroes y los dioses, formaban ciudadanos virtuosos, que encarnaban los valores de la sociedad que ellos mismos consideraban como ideales. Esa es la paideia griega. Ellos contaban historias a los niños de los héroes clásicos, de los héroes antiguos. ¿Con qué propósito? De que ellos vieran los ideales de un ser humano. ¿Cómo era un ser humano, un ciudadano ideal en la cultura griega? Ahora la pregunta es, ¿qué está haciendo Pablo al tomar prestado este concepto de la literatura griega? Y lo que Pablo está haciendo aquí es tomar esta idea popular del mundo antiguo y llenándola de contenido bíblico. Y básicamente lo que Pablo está diciendo es esto. Los padres tienen la responsabilidad, y no el Estado, no la cultura, los padres, de formar y entrenar hijos para que sean un tipo particular de personas. Y esto es importante cuando estamos hablando de crianza. El objetivo no es que nuestros hijos se porten bien. ¿Ok? ¿Entendemos eso, no? El objetivo no es que hagan menos berrinches. El objetivo es que nuestros hijos sean un tipo de persona diferente. Y la paideia cristiana, entonces, pudiéramos decir, es formar discípulos de Jesús. Y que ellos, desde pequeños, hasta que el Señor los salve, aprendan con su mente y sus corazones a atesorar la ley de Dios. Es cierto, obviamente, que nosotros no podemos hacer que ellos sean salvos, pero sí queremos crear un entorno donde les enseñemos a apreciar, a valorar la ley de Dios y evangelizarlos constantemente. Y Pablo explica que hay dos componentes fundamentales para
definir la paideia cristiana, y es la disciplina e instrucción del Señor. Y quiero que nos detengamos brevemente en ambos. Primero, Pablo dice que debemos criar a nuestros hijos en la disciplina del Señor. Y lo primero que tenemos que entender, sobre todo en nuestro contexto, cuando escuchamos la palabra disciplina, no se refiere únicamente a la corrección física. Eso es importante. De hecho, en 2 de Timoteo 3:16, la palabra que aquí aparece como disciplina se traduce como algo que hace la palabra de Dios, que es instruir en justicia. Y es la misma palabra, instruir en justicia, es la misma palabra que se traduce aquí como disciplina. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque nos está mostrando que el concepto de disciplina es más amplio de lo que normalmente pensamos. Y podríamos decir que dentro de lo que incluye la disciplina hay dos categorías fundamentales. Primero, la disciplina incluye normas y patrones bíblicos que gobiernen la vida del hogar. En otras palabras, el hogar cristiano debe tener una estructura clara que ayude a formar el carácter de los hijos. Por ejemplo, en nuestros hogares debería haber normas sobre cómo tratamos a otros miembros en el hogar. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? Que si tú ves que tu hija le habla mal a su hermano, tú debes parar y recordarle, en este hogar, a las criaturas creadas a imagen de Dios, no les hablamos así. Nosotros hablamos con respeto. Yo no te hablo a ti así. Yo te hablo con esta voz, yo no te grito a ti. Entonces tú no le grites a otro ser humano creado a la imagen de Dios. Entonces tú quieres poner una norma y es gracioso porque uno repite tantas veces eso va a ser repetir cuando son chiquitos. Y veo ahora a Sophie, sé que yo tengo hijos más pequeños, pero veo a Sophie que la he corregido tantas veces en algunas áreas, que viene su hermanita y hace algo y le dice, no, Cata, no, Cata, eso no. Y me dice, papá, Cata está haciendo X cosa. Y es porque estamos repitiendo, estamos entrenando su mente para amar y atesorar la ley de Dios. Segundo, queremos tener una cultura en nuestro hogar que aproveche bien el tiempo, que tenga horarios, que tenga límites. Queremos también crear una cultura de comer para la gloria de Dios. Y esto es rara vez hablamos de esto, en este país especialmente, comer de una manera que le dé gloria a Dios. Y es interesante porque este país tiene los índices más altos de obesidad infantil y diabetes infantil. Los más altos de todo el mundo de los índices de obesidad infantil están aquí. Y eso nos debe recordar que también necesitamos instruir a nuestros hijos en cómo comer para la gloria de Dios, enseñarles esa área. También tenemos que enseñarles cómo resolver conflictos, cómo el pecado es reprendido y entre muchas otras cosas. Y lo que queremos es repetir hasta que gradualmente el corazón de nuestros hijos vaya siendo formado. Ahora, ese es el primer componente de la disciplina, las reglas, las normas y la estructura de un hogar. En segundo lugar, queremos tener, el segundo componente de la disciplina es la disciplina correctiva, que es otra parte. Y la Biblia asocia esa corrección al uso de la vara. ¿Qué significa esto? Que cuando nuestros hijos pecan, no cuando necesariamente nos hacen enojar, cuando tú ves pecado, y por favor, entender esta diferencia va a ayudar mucho. Hay cosas en tu hijo que son pecado, hay otras cosas que son inmadurez propia
de la edad. Y no son lo mismo, ¿no? Si mi hija pequeña le gusta correr para todos lados y saltar, eso es porque es un niño. Y eso es normal, es sano. Los niños tienen más energía que un adulto. Vienen con baterías Duracell, decimos en mi país. Eso es normal. Ahí no aplicamos disciplina. Ahora, si yo le digo, y esto es importante, si yo le digo, hija, no saltes ahí porque te puedes caer, y ella escuchó la instrucción y va, ahora es rebelión. No es lo mismo, ¿ven? Porque yo le dije, no hagas esto. Lo mismo con un hijo adolescente. Si tú dices algo y él contradice, se rebela contra la instrucción, ahora ya no es netamente inmadurez en su formación natural, es pecado. ¿Por qué? Porque uno de los mandamientos, decíamos el domingo pasado, decía, hijos, obedezcan a sus padres en todo. Entonces sé que aquí hay algunos jovencitos que aún viven en sus hogares. La Escritura les manda a someterse a la autoridad de sus padres. Mientras vivan bajo su techo, escucharles, atender a su consejo. ¿Ok? Ahora, cuando nuestros hijos se desvían del camino, tenemos que volver y ayudarles a regresar a la senda correcta. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. Proverbios 29:15 dice, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Proverbios 23:13, no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Es hasta un poco jocoso decir, mira, si le das 2 varillazos en la parte donde termina la espalda, no le va a pasar nada. No se va a morir, no se va a traumar. Y por el contrario, va a ser de provecho. Eso es lo que está diciendo la palabra. Y sé que vivimos en una cultura que cree que estas cosas los van a traumar, pero si tú lo haces bíblicamente, va a producir los efectos que la palabra dice, no que el mundo dice. Porque a mí no me interesa lo que digan los psicólogos, a mí me interesa lo que dice la palabra de Dios. Y mis hermanos, este tipo de disciplina correctiva va a ser particularmente importante en los primeros años de vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque mientras van creciendo, su pecado crece con ellos, ¿no? Gradualmente. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que muchas veces la crianza se vuelve algo extenuante y agotador con los niños, especialmente pequeños, porque no aplicamos disciplina de manera consistente. Entonces, ¿por qué a veces es tan cansador? Porque no somos consistentes en la disciplina, ya sea por cansancio, porque sí cansa, o sea, sí cansa, especialmente cuando aplicaste disciplina, caminaste por todo el proceso bíblico y no han pasado 3 minutos y vuelve a hacer lo mismo. Y uno dice, Señor, ayúdame, porque sé que tengo que hacerlo, pero también me canso. Y que el Señor nos dé gracia y sabiduría. Y quiero animarles a algo, y es importante. Dice Proverbios 29:17, dice, disciplina a tu hijo y te dará descanso y alegría a tu alma. Y eso es lo primero que quiero recordarles en cuanto a la disciplina física. Segundo, quiero recordarte, y esto es importante, que
no disciplinar a tu hijo no es una muestra de amor. Yo sé que en esta cultura hay gente que dice, yo amo tanto a mi hijo que no podría disciplinarlo físicamente. Pero la Biblia dice justamente lo opuesto. Dice Proverbios 13:24, el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Y escucha lo que dice de nuevo. Quien no lo hace no es porque lo ama, es porque lo odia. ¿Y por qué? Porque está poniendo en primer lugar su propia comodidad en lugar de honrar a Dios. Porque sí es cansador, y ustedes lo saben, los que son padres, sí cansa y es extenuante. Pero, de nuevo, nosotros hemos sido llamados por Dios a seguir su consejo, a morir a nosotros mismos. El que quiera ser mi discípulo, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces sé que va a ser cansador y después de escuchar una serie de la familia va a seguir siendo cansador, pero recuerden, al Señor servimos, para Él trabajamos y a Él es a quien le vamos a rendir cuentas en última instancia. Y quiero brevemente, porque sé que muchos de nosotros, y es triste, ¿no?, vivimos procesos de disciplina con nuestros padres no bíblicos, ¿no? Casos de padres que sí querían corregirnos, pero no de la manera correcta, ¿no? Muchas veces nuestros padres nos disciplinaron con enojo, sin claridad, sin principios bíblicos. Y lo que quiero que entiendan, sé que esto es difícil de entender, especialmente si no crecieron en un hogar con principios bíblicos. Ese no es el modelo bíblico. Eso no es el modelo que enseña la palabra de Dios. Y quiero por un momento incorporar y mencionar qué debería haber en una disciplina bíblica. Y sé que para muchos de ustedes va a ser de bendición para pensar qué cosas tengo que hacer y tener cuando disciplino. Primero, y van a ir saliendo aquí detrás mío, primero, nunca disciplines a tus hijos con enojo. ¿Ok? Nunca. Mis hermanos, si están enojados con sus hijos por lo que hicieron, pausen un segundo, respiren, dense una vuelta, tomen aire, traigan Santiago a su cabeza. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hasta que Él los entre. Y me calmo. Es decir, ¿por qué? Porque tú no quieres ensuciar con tu enojo algo que es santo. Algo que es establecido por Dios. Tú no quieres hacerlo molesto. Tú quieres hacerlo con el corazón correcto. Que es una preocupación santa por su corazón. Y para eso, lo primero que tenemos que hacer es recordar, y esto es Cristianismo 1:01, el pecado más grande de tus hijos no es contra ti, es contra Dios. Por tanto, yo sé que uno puede sentir que es para mí la falta, pero recuerda que tu fin es poder obrar en nombre de Dios, pasar por alto su falta, no enojarte, que no es bíblico, y obrar de manera consistente. Segundo, asegúrate de que la disciplina vaya siempre acompañada de una conversación. Es un momento que debes explicarle a tu hijo por qué lo estás disciplinando. Y si es un adolescente, es un momento donde tú le estás explicando por qué vas a aplicar este castigo en particular. Quizás con adolescentes ya no vamos a usar la vara porque ya podemos dialogar de una manera más profunda, pero sí queremos que queden claro en su mente por qué estamos haciéndolo. Y con las personas, los chicos más grandes podemos hablar, pero con los niños más pequeños
aún así podemos traer preguntas sencillas. Tú puedes preguntarle a un niño de 2 años, 3 años, ¿crees que a tu hermana le gusta que le peguen? ¿A ti te gusta que te quiten las cosas? Y mis hermanos, sí entienden. Llega al punto y dice, no, a mí no me gusta que me peguen. A mí no me gusta que me empujen. Entonces yo le digo, bueno, entonces ¿tú crees que a Cata le gusta? Y entiende bien, llega a entender bien. Entonces, traigan una conversación con sus hijos, que sea clara. Y por eso es tan importante que estar calmado y no tener enojo. Porque tú te quieres sentar un momento y hablarle a los ojos y explicarle. Mira, esto es lo que hiciste y los actos tienen consecuencias. Tercero, sé claro y proporcional, que es un principio de la Escritura, ojo por ojo, diente por diente. O sea, si tu hijo rompe un vaso, el castigo no es que va a estar 3 meses sin hacer algo o cualquier cosa que no sea proporcional. Entonces, explícale, dale un espacio, sobre todo cuando ya están más grandes y tú no has sido testigo de los hechos, dale un espacio para que te explique lo que ocurrió, para que te diga, háblale. Y luego explícale cuál será la corrección y asegúrate que sea proporcional. Van a ser 2 nalgaditas con la vara. Y le dejas claro, van a haber 2. Y necesito que estés tranquila y esa es la consecuencia por tu pecado. Cuarto, luego de aplicar el proceso de disciplinar, reafirma tu amor física y verbalmente. Esto es tan importante, mis hermanos. Cuando hayas terminado, asegúrate, abrázale y reafírmale, dile, hija, hijo, yo te amo y me preocupo tanto por tu corazón que me duele hacerte esto. Yo no deseo disciplinarte físicamente, pero tu pecado necesita ser corregido. Muestren ese afecto, es importante para sus corazones. Y por último, oren juntos. Siempre en voz alta, sobre todo cuando son más grandes también, pero cuando son pequeños a veces no duran mucho tiempo tranquilos, pero le pides en voz alta perdón por los pecados de mi hijo y rogando al Señor que pueda obrar en su corazón para salvarle. Usa esa oportunidad de la disciplina para predicarle el Evangelio. Úsalo. Y la pregunta, uno ve todo eso y dice, ¿es posible hacer todo esto en un día? Y sí, mis hermanos, sí es posible. ¿Toma demasiado tiempo? La verdad es que no tanto. No es que pases 1 hora ahí. ¿Es cansador? Claro que sí. Claro que sí, es agotador. Pero todo en la vida cristiana requiere de la dependencia de Dios y en el poder del Espíritu y la consistencia, ¿no? Así es la vida cristiana. Y finalmente, quiero de nuevo aclarar que a medida que nuestros hijos van creciendo, no quiero que salgan de la predicación y tomen al niño de 16 años con la misma vara, sino a medida que el niño va creciendo, tú vas pudiendo entablar conversaciones y teniendo influencia sobre ellos. Un pastor que se llama Ted Tripp tiene no tengo el gráfico aquí en las imágenes, pero él dice que mientras son más pequeños, hay más autoridad y menos influencia. Pero en la medida en que ellos van creciendo, baja la autoridad en términos de disciplina física y aumenta el nivel de influencia. Y eso obviamente se hace a través del diálogo y la conversación. Y eso es precisamente el segundo componente de la crianza bíblica, que es el diálogo que Pablo dice aquí. Dios nos llama a amonestar a nuestros hijos en el Señor, y esto es lo último. La palabra amonestar significa literalmente poner algo en la mente,
¿Qué implica esto? Influenciar la mente y el corazón por medio de comunicarnos con ellos. Para esto ocupamos amonestación, consejos, advertencias, recordatorios, enseñanzas, estímulos. Hay muchas maneras en que podemos hablar, pero lo importante es que sepas que regañar no es la única forma de criar. Tus hijos también necesitan ánimo, estímulo. Cuando hagan algo bien, anímalos, bien hecho, buen trabajo. Te animo a perseverar en ese camino. Y eso nos debe llevar, podemos recordar, advertir y otras cosas importantes. Y aquí el punto más importante es el tema de la comunicación entre padres e hijos. Comunicación, es un diálogo. Y ¿saben algo interesante? Yo creo que somos la generación más conectada y desconectada a la vez. Somos la generación que más está conectada en el mundo exterior, las redes sociales, todo lo que está pasando en el mundo, pero sin conexión real. Y mis hermanos, es triste ver lo que el celular puede hacer en nosotros. Padres que no prestan atención a sus hijos por estar en el celular. Hijos que no prestan atención a sus padres por estar en el celular. Y les ruego, mis hermanos, cuídense en esa área. Cuiden a sus hijos. De nuevo, hay múltiples, y esto ampliamente demostrado, para los niños y aún jóvenes, adolescentes, el celular, las redes sociales y los videojuegos tienen efectos nocivos. Es real, mis hermanos. Les cito una investigación asociada al uso de celulares, videojuegos sin supervisión. ¿Qué pasa con los niños que viven en el celular? Problemas de sueño, problemas emocionales como ansiedad, estrés, depresión, problemas de atención y conducta, problemas de rendimiento académico, mayor riesgo de obesidad, menor capacidad para interpretar emociones y relacionarse socialmente. Y simplemente cuando menciono este tipo de cosas, investigaciones o cosas, lo que están reflejando netamente es que cuando nos alejamos del patrón bíblico, van a haber consecuencias. Va a haber un efecto nocivo, en realidad. O sea, nosotros no podemos decir, voy a desobedecer la ley y el consejo de Dios y pensar que me va a ir bien. No se puede. Entonces, esto es una muestra simplemente de qué tipo de efectos puede tener. Y tarde o temprano, esta generación, y no solo en la iglesia, sino en el mundo entero, va a descubrir el costo que tiene el uso de la tecnología sin supervisión. Y les animo, padres, traten de conectar con sus hijos. Conecten, hagan una relación. Les hablo también especialmente a los que tienen hijos adolescentes. Tus hijos necesitan un vínculo contigo, una relación profunda. Y obviamente cuando niños, jugar con ellos, salir con ellos, hacer cosas con ellos. Y eso implica obviamente pasar tiempo. Si tú no pasas tiempo de calidad, jamás se puede llevar a cabo todo esto que yo estoy describiendo. Si tú no estás con ellos, pasando ese tiempo, siendo intencionales. ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas que yo estoy describiendo hoy en este sermón son cosas que se descubren en la vida diaria, en el momento donde tú pasas con ellos. Si tú llegas a última hora de la noche sin poder hablar con ellos, nunca vas a ver ese proceso. En cambio, si tú pasas consistentemente o apartas, si tú eres un papá que le toca salir a trabajar, bueno, cuando vuelvas a tu hogar, recuerda, mi meta al estar en mi hogar es bendecir a mi familia. Yo terminé de mi trabajo afuera, ahora no empieza tu tiempo de descanso, ahora empieza el trabajo en el hogar. ¿Y en qué momento descansas? Bueno, eso es ser cabeza de familia. Descansa cuando puedas.
cuando el Señor te permita. Descansa en la palabra, descansa en la oración. Pero nuestro trabajo no termina cuando llegamos al hogar. Empieza en el momento en que cruzamos la puerta para allá. Y mis hermanos, mis jóvenes aquí, pongan de su parte. Por favor, pongan de su parte. Acérquense a sus padres, busquen conectar con sus padres, no se alejen de ellos, acérquense a ellos. Tú necesitas pasar tiempo con tu papá y tu mamá, más de lo que necesitas pasar tiempo con tus amigos. Y ellos van a ser siempre una mejor influencia. Ahora, y cierro con esto, sé que ha sido más largo, pero era el último sermón de crianza y luego vamos a seguir la serie y espero que esté valiendo y el Señor lo pueda usar para su gloria. Y quiero cerrar con esto, con una historia muy breve. El presidente del seminario de aquí, Albert Mohler, contó una vez en una clase que cuando era niño le gustaba ir por las noches al cuarto de sus padres y contarle lo que había aprendido y les encantaba narrarles historias a sus padres. Y dice que algo que lo marcó muy profundamente es que sus padres, imagínense, un niño 12, 13, 10 años, yendo 9 de la noche al cuarto de sus papás, cuando los papás ya lo último que quieren es conversar. Y dice que algo que le marcó muy profundamente es que sus papás le hacían preguntas, se interesaban por lo que él decía. Y a veces podían pasar horas conversando. Y es interesante porque hoy ese hombre es uno de los cristianos más influyentes del mundo. O sea, que ha tenido más impacto. ¿Y quién pensaría que esto empezó con padres que querían escucharlo? Con padres que querían pasar tiempo con ellos, con padres que le prestaban atención. Entonces tú no sabes el efecto que tu influencia puede tener. No sabes qué puede hacer el Señor con eso. Y mis hermanos, involucrarnos en la vida de nuestros hijos puede tener un efecto más grande del que pensamos. Y obviamente confiamos en el Señor. Y quiero concluir con esto. Después de haber pasado ampliamente por todo esto, nuestra crianza no tiene el poder de salvar a nuestros hijos. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo que esté a nuestra disposición, ocupar todos los medios bíblicos que el Señor ha establecido, pero Él no promete que va a salvar a nuestros hijos por lo que hacemos, porque la salvación es por gracia. Y eso nos debe llevar a dos cosas. Uno, ora por su salvación, día y noche. Ora todos los días por su corazón, por su salvación. Ruega al Señor con fe. Segundo, obedece fielmente lo que Dios manda. Y haz lo que te pide y deja los resultados en sus manos. De modo que cuando tú tengas que dar cuenta, puedas ir delante del Señor y decir: Padre, yo fui fiel. Yo instruí a mis hijos en la palabra. Les mostré el camino hacia Cristo. Y como el atalaya en Ezequiel, puedas decir: estoy limpio de su sangre. Porque finalmente tú puedes hacer todo lo que quieras, pero su corazón es pecador. Y Él va a decidir en su corazón a quién quiere servir. Y mis hermanos, llevamos 5 semanas hablando del rol del esposo, la esposa, el matrimonio, los hijos. Y espero, al estar cerrando este tiempo, que puedan sentir el peso, ¿no? Sienten el peso conmigo, ¿no? De todo lo que implica esto, de lo imposible que es para nosotros, ¿sí? ¿Cierto? Esto para los hombres es imposible, pero para Dios
no lo es. Y quiero cerrar leyendo 1 Corintios 15, 58, para animar esposos, padres, madres, esposas, aspirantes al matrimonio. Dice 1 Corintios 15, 58, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Estén firmes, constantes y abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo para el Señor no es en vano. Y la palabra, mis hermanos, nunca vuelve vacía. Siémbrenla en su hogar, a sus esposos, a sus hijos, y esperemos que el Señor dé el fruto que nosotros necesitamos. Mis hermanos, involúcrense, vienen actividades, hay libros, mis hermanos, va a haber reuniones de hombres, justo el viernes estábamos en eso, va a haber reuniones de mujeres, va a haber reuniones para matrimonios, hay libros a su disposición. Les digo esto simplemente para decir, está lo necesario para que podamos hacer un trabajo para la gloria de Dios. Tienen hermanos. Si no sabes cómo hacer, si no sabes algo de la disciplina, hay hermanos fieles aquí que lo hacen de manera bíblica. Y tú puedes acercarte y preguntarle. Si quieres crecer como esposo, como esposa, no pierdan la oportunidad de dar fruto para el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos pasado de 5 semanas estudiando la familia bíblica, Señor. Ha sido personalmente un desafío para mi propio corazón y espero, Señor, que juntos como iglesia podamos abundar en buenas obras, Señor. Ayúdanos, padres, a ser esposos, a ser esposas, a ser padres, madres, que te amen y te honren en todo, que dependan de tu Santo Espíritu, que vayan a ti en oración constantemente y busquen adorarte para tu gloria, Señor. Te clamo desde ya, Señor, por la salvación de nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en compartirle la palabra, a que no sea como la generación de Israel que no te conocía a la siguiente, Señor. Ayúdanos a que podamos ser instrumentos en tus manos para predicar el Evangelio a nuestros hijos, Señor. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.